Buenas noches a todas las personas que se encuentran en esta plataforma de Zoom y Facebook Live. Quiero dar la bienvenida al conversatorio Crímenes de Poder y Crisis de la Democracia con el doctor Esteban Coronel Ojeda. Es un evento organizado por Academia Debate y Sociedad junto a Aseudla Derecho. Me presento, mi nombre es Fabio de la Cadena Ortiz y el día de hoy estaré en calidad de moderador de este evento. En este momento quiero dar la palabra al magíster Luis Alejandro Vázquez Reina, director de Academia Debate y Sociedad, y posteriormente daré lectura al CV de nuestro invitado para darle la palabra a su intervención de 30 a 45 minutos. Buenas noches a todas las personas que siguen Academia Debate y Sociedad. En este evento que hemos organizado un conversatorio académico, Crímenes de Poder y Crisis de la Democracia, es necesario tratar estos temas frente a una sociedad y con los nuevos desarrollos y avances que requiere. Razón por la cual hemos invitado a un profesional extraordinario como es el doctor Esteban Coronel Ojeda, quien tratará este tema, conoce respecto a esto y también tiene experiencia. Quiero también destacar su amabilidad por haber aceptado esta invitación. Creo que este es el inicio de una gran amistad, cuenta con el espacio académico. También agradezco a Seudla Derecho, que está representado por Fabio de la Cadena, razón por la cual quiero enviar un abrazo a todas las personas que se encuentran conectadas a través de Facebook Live. Estamos emitiendo desde la plataforma Zoom. Otras personas también, dependiendo de la decisión de ellos, unos se conectarán por Facebook Live y otros se conectarán por Facebook, por Zoom en este caso. Quiero agradecer a todos y les invito a disfrutar de esta extraordinaria ponencia. Bienvenido, doctor. Bien, bueno, muchas gracias a ti, Luis Alejandro, a Fabio también por la invitación. Creo que compartimos la misma casa de estudios. Soy también profesor en la Universidad de las Américas y académico por algún tiempo ya. Es por eso que quisiera dejar claro que mi intervención es estrictamente académica, pues en la actualidad ostento un cargo de juez de corte provincial de asuntos de apelación de los casos de corrupción y de crimen organizado. No sé si me escucha bien. Yo quisiera aprovechar este diálogo primario para saber si se me escucha bien. Se le escucha súper bien, doctor. Perfecto. Este tema de la democracia, del poder y de los crímenes, pues están asociados como tal. Es por eso que he traído una presentación para hacer un poco más dinámico, para no aburrirles, y, y voy a ver si puedo compartir ahora. Sí, parece que está. Perfecto, doctor. Mientras que le comparte, estimado Fabio, por favor procede a leer el CV de nuestro invitado para que puedas darle la palabra y poder ya empezar con la intervención. Muchas gracias, Li- estimado doctor, por tenerlo aquí. Listo. Esteban Coronel Ojeda, docente de la UDLA, maestría en Derecho Penal con mención en Criminalidad Compleja, docente en la Maestría de Psicología Jurídica de la Universidad de Cuenca, docente de la Universidad Indoamérica, maestría y especialista en Derecho Penal por la UASB, maestría en Derechos Humanos por la Universidad de Valencia, doctor PhD en Derechos Humanos por la Universidad de Valencia, juez de la Sala Penal con competencia nacional para conocer los casos de corrupción y crimen organizado. Recuerden apagar los micrófonos para evitar interrupciones y pueden tener la cámara encendida las personas para tener una participación más dinámica y al final del conversatorio pueden ir formulando sus preguntas. Muchas gracias. Ahora sí, doctor, tiene la palabra. Bien, muchas gracias. También pido disculpas porque estoy en una sala de un aeropuerto, porque teníamos la conversación aproximadamente a las 7:30, pero no me había percatado que tenía un vuelo pendiente. Pues así quisiera cumplir con la palabra, ¿no? Siempre honrar la palabra es importante y más aún en los espacios académicos como tal. En tal virtud, pues, primero, muchas gracias por la invitación para abordar un poco el tema de la democracia y los crímenes del poder. Pues yo traigo una presentación. No se puede hablar de crímenes del poder si primero no nos asentamos en el tema de la democracia, en un acercamiento teórico, cuáles fueron las bases fundantes de la democracia como tal y por qué, luego de haber construido una base democrática desde la Ilustración, desde la Segunda Guerra Mundial, con las constituciones de posguerra. Ahora en la actualidad, pues, hablamos de una crisis de la democracia como tal, una crisis que están vistos varios países y
de Latinoamérica y también del mundo global. Esta crisis no es aislada a las sociedades, se dan en democracias denominadas recientes o democracias recientes por su pasado autoritario o también en democracias denominadas como consolidadas, ¿no? Y es por esa capacidad que tiene propia, que tiene poder como tal de inmiscuirse en las bases fundantes de la democracia, desarrollar crímenes e irradiar una crisis. Es por eso que yo quisiera dejar algunas ideas transversales, conforme se ve en la presentación. Pues primero asentaremos unas breves bases de lo que significa, digamos, la democracia desde el plano teórico, ideal, y por qué hablamos de una falsa promesa de democracia y cómo el poder pues sigue latente en las democracias actuales y cómo tiene una capacidad de distraernos y de generar crímenes. Y por otra parte, pues hablaremos de algunos espacios en blanco del actual constitucionalismo ecuatoriano global que está desarrollado en el normal desenvolvimiento de la sociedad. Y claro, con esta crisis democrática, pues perseguimos a unos delitos menores y dejamos a otros crímenes en la impunidad y que son prácticamente del diario convivir. Los crímenes de poder, algunos de ellos que se dan de forma frontal, directa, como los propios del crimen organizado o de la actividad terrorista, y por otro lado, pues los crímenes que se dan en la ocultez, que se dan en, digamos, de formas subterráneas, como cuando tú enciendes una cámara y solamente filmas de una parte, pues esos crímenes están atrás o son los ángulos que no se pueden observar, son los propios crímenes de corrupción, los crímenes denominados políticos. Bien, haciendo esta breve introducción, pues probablemente mis amigos juristas y no juristas pues pueden conocer, y políticos también, politólogos, pueden conocer a la persona que les presento, pues Hobbes. Él tenía la idea de que el hombre por su naturaleza pues tiene rasgos animalescos, rasgos malos, y para lograr una convivencia social pues debemos lograr introducir a la esfera del derecho, de la ley, es decir, inhibimos esa animalidad a través de un contrato social como tal. No está muy alejado, porque también Ferrajoli, me adelanto un poco, habla de ese poder salvaje, ese poder animalesco que puede tener el ser humano como tal. Y si quieren salirse un poco del derecho, pues tenemos también un libro interesante que se llama El gen egoísta, que habla un poco de nuestros orígenes evolutivos y genéticos y cómo nuestra propia composición como especie humana pues tiene eh, una posición egoísta como tal, y eso hace que nos defendamos de alguna forma y que generemos animalidad. Entonces, para evitar precisamente, y como sospechamos siempre de lo malos que podemos ser, que estamos siendo pesimistas sin duda, pues nos anclamos a una sociedad democrática. ¿Y cuál era este ideal de la ilustración ya? Asentando un poco las bases en un momento histórico. La ilustración, pues, pretendía visibilizar al poder, ese poder que tenía el monarca de ser arbitrario, ese poder que tenía de generar cierta arbitrariedad en la administración pública, pues se pretendía a través del principio de legalidad y también de la separación de poderes que por ahí planteó Montesquieu, realizar una visibilidad del poder, someter al principio de legalidad y evitar precisamente un poder desmedido, un poder salvaje hacia los ciudadanos como tal. Entonces posicionamos en primer lugar al poder público como tal, es decir, una arbitrariedad pública como tal. Pero vamos a ver cómo a lo largo de la historia de la democracia como tal, nos hemos olvidado de un poder totalmente importante. La Ilustración intentó en gran medida atar al poder público al principio de legalidad y separación de poderes como tal. Es decir, visibilizar todos los actos del poder público. Y bien, algunos actos del poder público que también en esa época pueden ser la excepción, como los asuntos secretos del Estado, como las fuerzas de seguridad. Es decir, primero, en primer lugar, la regla general es la publicidad y el secreto es la excepción. Bien, asentando en esta base teórica, nos podemos ir luego ya a la edificación propia de Bobbio, uno de los teóricos importantes de la democracia, que nos hablaba precisamente de que hay un ideal democrático, que es eliminar ese poder invisible, es decir, un poder subterráneo, un poder que no se lo puede observar, y someter a todos los poderes al principio de legalidad como tal.
claro, él hablaba de ciertas facultades que tenía el poder, la dominación política desde el principiado como tal, y también introducía una base fundante, una base interesantísima de poder, es decir, la manipulación que podrían sufrir los ciudadanos a través de la información. Yaboyo recogía pues este ideal de democrático de eliminar el poder invisible como tal. Y claro, atravesamos guerras, atravesamos el constitucionalismo, digamos, moderno, postdemocrático, en el cual después de de la Segunda Guerra Mundial principalmente, pues se edifican algunos hitos, ¿no? Principio de legalidad, separación de poderes y que la validez de los actos del poder público están atados a un vértice constitucional como tal. Bien, aparentemente todos los poderes están sujetos al principio de legalidad, poderes públicos, y que en gran medida hacia allá se manejó, es decir, atar a los poderes públicos al principio de legalidad. La ilustración, es decir, intentar esa visibilidad del poder, y el constitucionalismo de posguerra, vincular límites, es decir, colocar estrechos vínculos y límites al poder, y que también los actos del poder público como tal sean válidos y esta validez está atado al vértice constitucional como tal. Probablemente ahí tenemos dos imágenes. Eh, tenemos al rey y luego las guerras mundiales que fruto de ese derramamiento de sangre, ese el genocidio judío de 9 millones de personas por allá, pues edificamos instituciones aparentemente sólidas y atamos a todos los poderes al principio de legalidad y separación de poderes. Bien, intentamos limitar principalmente al poder público al principio de legalidad. Y este es el gran problema del actual constitucionalismo ecuatoriano, también del global. Se diría del global porque vivimos una globalización sin precedentes, comunicaciones, o mejor dicho, no hay frontera para la comunicación como tal, es decir, podemos realizar cualquier tipo de actos públicos y privados también en cualquier parte del territorio como tal. Y ahí es cuando los propios vínculos y límites del poder público y en gran medida del poder privado pueden estar pues limitados en virtud de las dinámicas. Siempre se dice que el derecho avanza atrás de las realidades sociales y en lo posterior, pues se intenta atar a los principios o a la realidad el derecho como tal. Recordemos la pandemia. La pandemia, el derecho estuvo atrás de el fenómeno social, del fenómeno médico incluso, y recién estuvimos normando, realizando los actos como tal. Bien, avancemos un poco. Bien, se habla en la actualidad de una crisis de la democracia. Quizás autores importantes que podemos citar desde un plano teórico ya, Luigi Ferrajoli, que habla esa crisis que vive la actual democracia, y él habla del caso italiano, pero es totalmente transferible a casos de Ecuador y de Latinoamérica como tal. Por ahí tenemos a un autor importante de Guillermo O'Donnell, que habla que, a ver, se puede considerar ciertas democracias recientes, como la del Ecuador, que regresamos aparentemente en el 79 después de las crisis de las dictaduras militares como tal, pues a una democracia moderna, pero se puede denominar que es reciente porque hay una fragilidad institucional y también la impunidad es bien tolerada. El principio de legalidad no siempre se cumple como tal. Pero él dice de que no solo en las democracias recientes hay una crisis de la democracia. Él dice que también en las democracias consideradas antiguas hay una crisis democrática, que donde hay una aparente institucionalidad, donde se respeta el principio de legalidad y hay una separación propia de poderes. Y por eso introducimos a un autor importante, sociólogo, utilizar otras ramas, no solo del derecho, sino también de la sociología, de politólogos como tal, pues nos ayudan a ver cómo está el panorama democrático. Pues porque si solo hablamos entre juristas, entre abogados, pues probablemente intentemos observar el problema de la democracia desde su plano normativo. Y por eso lo tenemos a Enrique Gil Calvo, un sociólogo que habla que hay ciertos poderes opacos en el régimen democrático de un país. Y probablemente nos podemos quedar primariamente con Gil Calvo, porque dice que el poder tiene esa capacidad de ser opaco. Y él desarrolla eh, esa opacidad en base a otro autor interesantísimo, politólogo, Steven Lux. Él habla de las dimensiones del poder para entender, pues, propiamente esta crisis de la democracia y cómo el poder sigue, pues, latente y vigente, y siempre el ideal es someter al principio de legalidad y, sobre todo, de que ese poder sea visible e intentar frenar esa animalidad salvaje que tiene el poder.
pero debemos entender el concepto de poder. Y aquí podemos tomar, por lo pronto, el enfoque radical que tiene Steven Lux. En primer lugar, nos dice que el poder tiene tres dimensiones. Lo que se hace en público, lo que pueda hacer cualquier institución pública, cualquier político, cualquier acto del poder público como tal, es decir, lo que se ve, lo que se hace en público, lo que omite hacer. Y aquí es importantísimo lo que hace el poder de forma subterránea. Y Gil Calvo realiza una dinámica interesante porque dicen que el poder es como una cámara, es decir, solamente se enfoca ciertos ángulos y por ahí quedan otros ángulos poco visibles. Entonces, en esos ángulos donde no hay visibilidad, pues está el poder de forma subterránea. Y es totalmente interesante porque siempre el poder tiene esa capacidad de maximizar problemas importantes aparentemente, o mejor dicho, a maximizar ciertos problemas que no son importantes y minimizar otros, como por ejemplo, maximiza el problema de la seguridad ciudadana, que son ya un plano criminológico, el consumo de drogas o que la tabla de drogas está mal. Maximizamos ese problema y minimizamos otro. ¿Cuáles son los problemas que se minimizan normalmente? Los problemas minimizados pues son los propios crímenes de poder, de corrupción, los que se dan en la oscuridad como tal. Ese es un claro ejemplo propiamente de la oscuridad y la capacidad que tiene el poder a través de la manipulación, de generar o maximizar ciertos problemas. Importantísimo nuevamente regresar a quizás unos máximos exponentes en la teoría de la democracia, la teoría política y también, sin lugar a dudas, de la teoría del derecho, del garantismo penal, pero nos vamos a quedar con uno de sus principales aportes en la teoría de la democracia. Bien, les pido disculpas. Finalmente, pues hablamos en el ámbito ya de la democracia y vamos a trasladarlo, si quieren, del caso colombiano y también yo lo hace en el ámbito italiano como tal, pero es totalmente transferible a nuestro territorio. Se crea, se da una crisis del poder como tal en cuatro espacios. Una crisis por las relaciones que hay entre el Estado y el pueblo, entre el poder político y el poder privado, fuerzas políticas e instituciones públicas, son espacios donde que se generan ilicitudes, él dice, y poderes mediáticos y libertad de información. Y vamos a ver por qué. Bien. El primer espacio son cuatro espacios desatendidos, dice, por el actual constitucionalismo, podemos decir, de los estados, pero también él lleva mucho más allá su teoría. Son espacios desatendidos del constitucionalismo global. Y tanto es así que la teoría de Ferrajoli ha avanzado de una forma eh, interesante, pues que ha construido quizás dos obras interesantes. Constitucionalismo más allá del Estado y otro en la Constitución de la Tierra. Quizás una de sus últimas obras, no sabemos si es su obra cúspida como tal, porque siempre nos sorprende a cada momento. Bien, en el primer espacio nos dicen que hay un problema, esa relación entre Estado y pueblo, y que probablemente puedan tener varios países que tienen el régimen presidencialista. ¿Y cuál es? Colocar al jefe de Estado como el Salvador, o como la encarnación de la voluntad general. Y cuando eso sucede, se entregan excesivas facultades de la primera autoridad de cualquier Estado. Vámonos un momento para Italia, veamos las grandes tramas de corrupción, con el caso Manipule, por ejemplo. Quieren irse al terreno ecuatoriano, tenemos desde el 79 hasta la actualidad grandes tramas de corrupción, por es precisamente desde el régimen cómo se lo concibe como hiperpresidencialista. Varias violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad que apuntan al primer mandatario como uno de los artífices como tal. Es decir, se entrega excesivas facultades al primer mandatario como tal. El inicio de los crímenes. Otro espacio desatendido de que se necesita un mayor vínculo y límite en el ámbito constitucional es un conflicto de intereses entre el poder político y el poder económico. Y es totalmente interesante porque si es que colocamos en una balanza quién tiene más poder, el poder político o el poder económico de un país, pues siempre van a existir los intereses económicos de cualquier país del mundo que van a intentar sustraer el poder político como tal y se van a desarrollar sendos crímenes del poder económico, como por ejemplo en España, la desregulación financiera y
y la crisis inmobiliaria. Recordarán pues que había miles de personas que fueron desahuciadas y miles de casas que estaban desmontadas, es decir, había gente sin casas y casas sin fuego. Por otra parte, ¿qué es lo que sucede cuando cualquier partido político del mundo pues gana las elecciones? Pues se apropian de las instituciones de garantía como tal, y eso no debería ser ningún problema. Pero hemos visto, lo que con experiencia propia en varios países latinoamericanos y también iberoamericanos, Grecia, Italia, España, pues que los partidos políticos generan un caldo de cultivo de crímenes, de delitos que son propios mortales. Hablaremos de los crímenes de administración pública, como son los propios de corrupción, cohecho, corrupción, peculado, elección de juicio, activo de incluso un montón de delitos, pero precisamente porque se debe a la incursión propia de cierto partido político a una institución de garantía como tal. Otro espacio totalmente desatendido y probablemente una apuesta que viene desde la teoría política es blindar un poco a la institución como de garantía como tal, con funcionarios que respondan a una política de Estado y no partidas. Esto desde la teoría política. Bien, desde el otro ámbito, pues podemos considerar que a nivel mundial ahí existe una desregulación de un poder de manipulación, y hablamos del poder mediático, ¿no? Que coloca en, en, en riesgo, en invernación, uno de los principales derechos. ¿Y cuáles son? Pues si es que entregamos ciertas facultades al poder mediático, cualquiera que sea, pues va a estar en invernación el derecho a la información, a la comunicación y a la libertad de expresión. Se va a ver totalmente condicionado. Esto, pues, la ilustración, los aportes de la postdemocracia no tenía previsto, pues, la capacidad que tiene el poder de comunicación, de manipular, en teoría, la realidad, lo dicen algunos criminólogos críticos también, de incidir en la realidad social y crear problemas que son irrelevantes, y por otro lado, crear problemas que son irrelevantes y otros maximizar otros que no son. Eh, no sé si me pueden escuchar, me confirmas, por favor, Luis, Luis Vázquez o Morado, por favor. Confirmado. Un segundo, Sí por se le favor. escucha, doctor. Quisiera que me confirme si me puedes escuchar bien. Probablemente sí ahora, ¿no? Doctor, sí se le escucha. Ya, Sí. perfecto. Sí, lo que pasa es que mis auriculares sucedieron. Bien, esta es una crisis actual de la democracia que edificó Ferrajoli en un país como Italia y que es totalmente fácil transferible a cualquier espacio latinoamericano que ustedes quieran. Desde un plano teórico, no tengo que inmiscuirme, a pesar de que en mi posición actual se me coloca en un plano totalmente imparcial. Esto es estrictamente una situación académica que la comparto como tal, desde la experiencia propia italiana, española, que puede ser calcada en cualquier país latinoamericano como tal. Bien, y totalmente interesante ver cuál o por qué se genera la impunidad de los llamados crímenes del poder y cómo nace esta clasificación y cuáles serían estos crímenes que pertenecen, y también qué es lo que deberían realizar los estados para intentar enfocar en sus máximos esfuerzos en minimizar lo que realizan los crímenes de poder, porque colocan en invernación, colocan en crisis a los estados, los principales derechos fundamentales y a la democracia como tal, ponen en riesgo el sistema democrático como tal. Bien, pero para ello primero veamos en qué nos hemos estancado durante el regreso a la democracia, pues en la persistencia de los llamados delitos de subsistencia.
Y aquí pues, utilizamos herramientas propias de la criminología crítica, seleccionamos estructuralmente un enemigo. Si quieren irse de la época de los 74 al 88, pues había una selección estructural aparentemente de un enemigo, incidentes de cualquier régimen. Principales dirigentes de partidos políticos, estudiantes, pues se los catalogaba como enemigos de cualquier régimen como tal. Seleccionamos estructuralmente a un enemigo y si quieren, pues en esa época se decía que los enemigos eran aquellos delincuentes que cometían delitos como tal y era la criminalidad de subsistencia. Recordemos un caso histórico nefasto que vivió nuestro país como el caso Fidel, en el cual pues las fuerzas de seguridad del Estado pues se inventaron un aparente asalto en la farmacia Fibeca que en los años 2000, pues lo que hizo es pues, ejecutar a cerca de 8 personas que ingresaron sencillamente a comprar. Y luego, ¿qué es lo que hizo el poder de aquella época? Pues es presentarlos como delincuentes como tal. Es decir, en esa época era fácil decir que morían en enfrentamientos armados, políticos, perdón, personas con policías. Es decir, se les daba de baja a delincuentes por dichos enfrentamientos, cuando la realidad no es así. Si colocamos un ojo crítico a las particularidades que ha sucedido, pues nos damos cuenta de que era un crimen más del poder propio. Entonces, lo que hace la sociedad a través de esta comunicación, del discurso oficial, es asentir un crimen como tal. Y si quieren, podemos ver otros casos. Pues recordemos el caso de los hermanos Restrepo, también se decían que eran personas que por su nacionalidad, de ser de Colombia, pues eran delincuentes como tal, y resultaron únicamente ser dos niños que se, se transportaban por un espacio determinado. Bien, ¿qué hemos hecho nuevamente? Inflar nuestros códigos penales. Hay una máxima penalización, una deriva inflacionista de ciertos delitos menores. Si quieren, antes de nuestro Código Orgánico Integral Penal, pues veamos cómo se sancionaba incluso ciertas conductas que iban en contra de la libertad sexual. La homosexualidad, por ejemplo, era sancionada, era penada. Y si quieren, vean, pues, ciertos delitos de robo tienen o pueden alcanzar una pena de hasta 10 años. Delitos de cohecho pueden alcanzar este tipo de penas. Eso no. Entonces hay una deriva inflacionista de ciertos delitos menores, como por ejemplo, pues lo que hacemos, tipificamos delitos de tránsito, es decir, concentramos todo el aparataje penal, la persecución en ciertos delitos menores. Tenemos un montón de fiscalías de soluciones rápidas, tenemos un montón de fiscalías de accidentes de tránsito y que sustraemos la atención personal, recursos en ciertos delitos que pueden ser resueltos en áreas no penales. Y por otra parte, ¿qué sucede? Pues se da un gran encarcelamiento. Un gran encarcelamiento, pues recordemos, es importante ver ciertos datos, ¿no? Hasta el 2019-2020, nuestras cárceles ecuatorianas tenían una capacidad de 20.000 y estaban hacinados aproximadamente 40.000 personas. Y si miramos cuál era la realidad, pues se convertían en verdaderos campos de concentración, donde que la vida no importaba absolutamente nada. Noticias de masacres carcelarias eran y son normalizadas, no importa porque aparentemente la comunicación oficial nos dicen que son enfrentamientos entre peligrosas bandas, cuando en realidad si miramos las estadísticas, pues son personas que han estado detenidas por delitos de tránsito, delitos menores, como por ejemplo delitos en contra de la propiedad, hablo de delitos de estafa, abusos de confianza, que han estado confundidos en lugares donde no tenían que estar. Incluso personas que tenían pensiones alimenticias eran catalogados como miembros de organizaciones delictivas. Es decir, no miramos con un ojo crítico la información, sino solamente repetimos y también utilizamos un sesgo probablemente de psicología ahí, el sesgo de disponibilidad es la única información que tenemos y por otro el de confirmación, es decir, confirmamos los datos que se nos dan a través de la información. Bien. Y ahí nos tienen distraídos en la persistencia de los llamados delitos de subsistencia. ¿Y esto qué es lo que se da? Pues por otra parte hay una distracción, porque todos los recursos de un Estado, porque todo el aparataje estatal, la policía, están concentrados solamente en unos delitos, en los delitos que pueden ser considerados como los de subsistencia. Y cuando necesitamos realmente es enfocar la atención en los verdaderos crímenes, los llamados crímenes de poder. Y esto se logra bueno, eso no se puede lograr obviamente solo colocando ciertos jueces de unidades especializadas, sino a través de conexiones o de trabajos interinstitucionales como tal. Bien, probablemente es menos
tenido la posibilidad de ver o leer, y creo que las zonas fueron muy didácticas para mí, la creación del enemigo es totalmente importante e interesante en cualquier sociedad. Tenemos que siempre crear un enemigo para legitimar el discurso que y como lo habías dicho, que no inflamos conductas, encarcelamos, y por ahí lo que hacemos es contradecir, violar las bases morales propias del conflicto penal, presunción de inocencia, lesividad, proporcionalidad entre la infracción y la pena, y colocamos, digamos, ahí muchas personas que aparentemente son catalogadas como peligrosos en nuestro país y no sabemos en realidad El Salvador, que ha sido uno de los principales países cuestionados en la actualidad por sus políticas de seguridad. Eso puede ser aplaudido por mayorías, pero prácticamente ese poder minoritario que tienen los jueces como tal, que tienen esa legitimidad democrática en la Constitución, pueden ser una legitimidad formal y material como tal, de intentar contener el desborde de masas que dicen por ahí, ¿no? Es decir, en cuanto se falla en contra de la mayoría, como en casos como esto, pues debe existir un soporte que lo tenga. Pero bueno, eso puede ser para que otro debate. Bien, listo, vemos los verdaderos problemas, como les había dicho, y los verdaderos problemas que tiene nuestra sociedad, pues son los crímenes de poder como tal. Crímenes del poder, llamados los de corrupción, y los de crimen organizado como tal, y veamos por qué se dan pues, estos crímenes de poder como tal. Bien, esta es una clasificación que he tomado de varios autores, criminólogos críticos de delitos internacionales, también por ahí habla Perayoli, los famosos delitos de cuello blanco, de Sutherland, y él los clasifica de dos formas. Y hay que entender que esta clasificación, pues, no es un fenómeno nuevo, sino es un fenómeno entrelazado que se debe a la impulsión de los poderes mediáticos, políticos, económicos, como tal, desregulados, y que hacen en gran medida que se sirvan los unos contra otros. Por ejemplo, tenemos los poderes abiertamente criminales, por una parte. ¿Y por qué se les denomina poderes abiertamente criminales? Porque desarrollan y sobre todo ejecutan los crímenes con suma frontalidad. Por ejemplo, se ha dado un montón de casos aquí en el Ecuador donde estos crímenes son desafían prácticamente el Estado, tienen un componente propio de poder, crímenes que se realizan con suma frontalidad, los del crimen organizado, que pueden ser varios, estamos hablando de tráfico de drogas como tal, y ya pues nuestro país habla sobre la actividad terrorista. Recuerdo algunos casos en Esmeraldas, por ejemplo, atentados con coches bombas afuera de instituciones públicas o de destacamentos policiales. Estos crímenes, como ya he dicho, son poderes abiertamente criminales. Por otra parte, tenemos la clasificación de los crímenes. Tenemos los crímenes propios del país económico, y si quieren irse a otra latitud, por ejemplo, como España, pues tenemos la desregulación de los mercados económicos, financieros, que en su momento crearon una crisis financiera por la crisis inmobiliaria, de la crisis de la financiera, ¿sí? En el cual millones o miles de personas se quedaron sin casas, y aquí pues viene una propuesta totalmente interesante de académicos de catalogar a ciertos crímenes del poder económico como crímenes de lesa humanidad e incluir en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como un crimen de lesa humanidad. Solamente una propuesta, claro, porque podríamos decir que tiene propios efectos lesivos a la democracia y los derechos fundamentales como tal. Y claro, los crímenes contra la humanidad, pues que conocemos que son violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se realizan en cualquier espacio y tiempo determinados. Probablemente en el Ecuador lo vivió entre el 84 al 88, según el informe de la Comisión de la Verdad, y también pues del 88 al 2008 siempre han sido catalogadas ciertas actividades como crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, y los siempre ya casos de corrupción que tienen varios fenómenos y componentes como tal. Estos crímenes son considerados como crímenes de los poderes que se realizan o se dan en la oscuridad, en la clandestinidad. Y claro, es importante ver cómo todos los poderes pues suman para la consecución y para que se resuelvan estos crímenes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Probablemente esta es una apuesta teórica y también una salida primero desde la memoria categórica como tal. Es decir, debemos recordar lo que sucedió en el pasado con aquellos crímenes que sacudían gravemente a la humanidad y colocaban en riesgo la democracia, los principales derechos fundamentales como tal,
ver cuáles fueron, pues, las herramientas que se utilizaban en el pasado, comprender las nuevas dinámicas del poder como tal, que no solamente podemos decir que si hacemos un vuelo de arriba, un vuelo de pájaros, sucede en el Ecuador, pues los propios crímenes o los crímenes que realiza el crimen organizado como tal, como narcotráfico, trata de personas, pues tienen un componente transnacional. Entonces las herramientas tienen que ir encaminarse hacia allá. Por ejemplo, nos preguntamos si el proceso penal, introduciéndonos ya a una parte más del proceso, pues nos sirve para, o hay herramientas del proceso para que un fiscal o un agente de policía investigador pueda, pues, desarticular grandes tramas del crimen organizado como tal, incursiones, por ejemplo, del mundo financiero desregulado y económico con la política como tal, de cualquier régimen que ustedes quieran. Entonces hay que entregar ciertas herramientas desde distintos espacios, es decir, comprender el presente. Y cuando se entreguen ciertas respuestas, como por ejemplo, ustedes ven que se habla ya en algunos espacios de niños sicarios o niños que cometen delitos, pues probablemente es una detención propia del Estado como tal y no debe entregarse salidas punitivas como tal. Las salidas que se deben entregar son salidas sociales. Probablemente desde ahí lo que se haga es eliminar a ciertos espacios, pues, a ciertos actores que pueden ser desde el Estado como tal, o mejor dicho, que utilizan, captan a estos actores para cometer delitos. Como tal. Y por arriba pues, no existe investigación y judicialización de los casos. Y desde ahí podemos caminar ya a un futuro investigativo como tal, es decir, intentar armar bases sólidas investigativas, presentar una información coherente. Y también veamos si es que hay herramientas desde los distintos actores como tal, policía, fiscalía, jueces, etcétera. Muchas veces se le echa la culpa, por así decirlo, a la jueza fiscal sobre el caso, cuando en gran medida se necesitan aspectos logísticos, económicos, inteligencia, etcétera, para poder enfrentar. Probablemente esta es una mirada asimétrica, una mirada propia desde el derecho y mi invitación haría es a utilizar el derecho como un freno, precisamente la arbitrariedad del poder como tal, y no se le puede dar una salida netamente punitiva al asunto. Y también probablemente entender que la discusión propia de la democracia y los todos los deberes del principio de legalidad, pero se hablaba siempre del poder público, nos hemos olvidado del poder privado como tal, desde los distintos fenómenos. Pero ahora debemos pensar y preguntarnos si es que probablemente el actor privado, el poder privado como tal, tiene mayores facultades, mayores herramientas que el poder público como tal. Entonces, desde ahí, desde estas bases, podemos lograr construir un nuevo proceso, entender las dinámicas como tal. El Estado se podría considerar una autoridad que se encuentra de rodillas. Y para eso también debemos edificar nuevos procesos sin limitar garantías. Probablemente también ver si es que el estándar de prueba, por ejemplo, reflexionemos un poco, el estándar de prueba que rige nuestras actitudes, pues de condena más allá de todo lo racional. Este estándar de prueba se utiliza desde un delito de estafa, delito menor, por ejemplo, de robo, de hurto, y este mismo estándar se utiliza para los delitos de poder, cualquiera de crimen organizado y cualquiera de corrupción. Cualquier particularidad puede generar impunidad. Por ahí hay una teoría de Jordi Ferrer que habla sobre una laguna probatoria. Esta laguna probatoria podría generar una absolución según nuestro sistema procesal y la edificación propia de la valoración de la prueba. Es decir, existen un montón de aristas sobre las cuales debemos trabajar y por eso yo felicitaría a los espacios como este de academia, debate y sociedad, como para ir por lo menos introduciendo al debate de que enfrentar a los nuevos fenómenos sociales, pues tiene que mirar desde una integralidad y no desde un espacio concreto como tal. Para no cansarles más, pues por ahí finalizaría yo una corta intervención desde el plano teórico. Agradecemos al doctor Esteban Coronel Ojeda. Ahora es el momento de formular las preguntas. Si es que alguien tiene, puede escribirlos en el chat o si gusta puede levantar la mano para posteriormente darles la palabra. Que no sean muy difíciles, pero por favor. Perfecto. Bueno, doctor, yo quería empezar con una pregunta respecto a cuál es su criterio, claro, con relación a la delincuencia organizada transnacional que se encuentra en nuestro país, la complicación en estos últimos años.
usted ha evidenciado cómo en los medios de comunicación pasan el tema de que se les amarra bombas a los ciudadanos, por ejemplo, en Guayaquil. Hoy hubo un asesinato me parece que en Manabí, asimismo en una funeraria que acabaron con algunas personas. Y asimismo, o sea, existe una constante inseguridad en el país. Ya hemos estado en otros espacios académicos con algunos profesionales invitados que han manifestado que a la falta de políticas criminales y a la falta de políticas públicas, también eso refleja que nuestra sociedad prácticamente está afectada frente a la inseguridad y frente a la violencia. Entonces, frente a ello va la pregunta: ¿qué hacer como Estado ecuatoriano para frenar? Porque recuerde, en este momento se encuentra el presidente trabajando, diríamos, solito, porque ya Asamblea Nacional no hay por la muerte cruzada. Entonces, hay muchas cosas que el pueblo ecuatoriano va a estar viendo en estos meses con relación a esta post-muerte cruzada. Ya. Primero, mi intervención es netamente académica y siempre me voy a mantener en esa línea como académico y también por la función que desempeña. Pero probablemente le pueda dar algunas luces desde el espacio académico como tal. Primero, observar con mucha crítica la información que nos llega. Y no estoy desmereciendo ni diciendo que todas las cosas que suceden en el Ecuador no sucedan. Pero ahora existe la información es totalmente fugaz. Nos llega información que sucede en cualquier parte del territorio de forma internacional. Ahora, preguntémonos si esto sucedía antes con la expansión propia de que todos somos los reporteros con el teléfono, ¿no es cierto? Y se da una especie de magnificación del estado actual de las cosas. No significa que no esté sucediendo, pero hay que tomarlo con total tranquilidad y serenidad la información que nos llega, porque, a ver, primero nos llega un aspecto netamente emocional y de miedo. Y es miedo, pues, desde que se le cae a un niño en helado hasta lo que puede ser miedo a varias personas asesinadas. Entonces, el miedo juega siempre un factor importante para la incursión de políticas públicas como tal. Eh, yo creería que es un avance positivo y siempre hay que mirar las cosas positivas que suceden, no solamente las cosas negativas. La incursión propia de jueces especializados en casos de corrupción y de crimen organizado como tal. Es positivo porque se genera especialidad, es decir, los casos que antes quedaban en impunidad, por ejemplo, en cualquier parte del país, en Esmeraldas, en Manabí, en Guayas, en Azuay, en Quito, etcétera, ahora pueden ser concentrados en una parte específica del país. ¿Eso qué genera? Varias cosas. Especialidad. Usted va a saber que hay jueces especiales. Segundo, escrutinio público. Usted va a saber qué juez conoce el caso, cómo absolvió y cómo condenó. Tercero, usted va a tener publicidad sobre los casos. Cuarto, usted va a ver si es que el órgano encargado de investigar, pues está teniendo especialidad. Entonces va a ser un mayor escrutinio público, por lo menos desde la jurisdicción como tal. Y cuarto, probablemente se tiene que trabajar mucho en entregar mayores recursos técnicos especiales de investigación a quienes están en el territorio. Porque recuerde que la última persona que conoce el caso y por el principio de imparcialidad es el juez. Pero quien está en el territorio se debe proteger. Uno de ellos, agentes propios de la Policía Nacional. ¿Y quién está atrás de la gente de la Policía Nacional? El fiscal. Entonces, por ahí deberíamos reforzar aún más la especialidad de esto en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito investigativo, pero se pueden hacer un montón de cosas más aparte de ello. Por ejemplo, cooperación internacional, ver cómo Colombia ha combatido el crimen organizado como tal. Desde el espacio académico nos hemos olvidado de debatir sobre este tema. Miren ustedes, hay una red de expertos en Colombia que tratan los distintos fenómenos del crimen organizado que se dan desde el territorio, mar, en frontera, es decir, las distintas dinámicas del crimen organizado estudiados por la academia. Tenemos nosotros respuestas académicas, respuestas criminológicas, no los tenemos. Eso por citarle dos, tres, también le podría citar otras más. Cooperación internacional, pues sin lugar a dudas, países que han enfrentado el crimen organizado, como nuevamente Colombia, Perú, México, pues tienen una experiencia en esto. Y probablemente una importantísima son políticas legislativas. Usted, para cortar el fenómeno de la corrupción y del crimen organizado, pues se lo trata cortándole de las manos. ¿Y cómo se los corta de las manos? Pues la economía, eh, las economías ilícitas. ¿Y eso cómo se lo hace? Una ley de extensión de dominio como tal, que tiene ciertos matices, ciertos problemas de
de no operativizar. Por ejemplo, usted necesita una sentencia condenatoria para llevar un caso ante jueces de extensión de dominio como tal, es decir, la prejudicialidad. Y imagínese usted también prescribe. Es decir, el trabajo es enorme, no solamente desde el ámbito legislativo, judicial, sino también desde la academia, desde la discusión propia de esto como tal. Por eso que hay una maestría interesante y no estoy haciendo propaganda ni nada que trata la criminalidad compleja en la Universidad de América. Es probablemente la única maestría en el país que se toma en serio en estudiar el crimen complejo como tal y las distintas dinámicas de participación, estándares de prueba, nuevos fenómenos criminales, cómo investigar. Entonces, probablemente nos encontramos en nuevos espacios, nuevos momentos. El derecho tiene que evolucionar hacia eso, utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial, como no, para limitar ese poder de esos espacios. De ahí no puedo pronunciar un poco más, sino más allá de dar salidas netamente académicas. Muchas gracias, doctor. Bueno, otra pregunta que quería realizarle previo a que si alguna persona se anima, las personas se encuentran en el Zoom, porque hay otras personas que también están haciendo intervenciones en el Facebook Live, pero por cuestiones de tiempo vamos a tener que cortar un poco más rápido el evento debido a que usted tiene un viaje y me había comentado que que tenía que salir el vuelo en unos pocos minutos. En este sentido, me pongo en el papel del público y le hago la siguiente pregunta. Respecto a la corrupción en el Ecuador, hemos evidenciado también que en varias instituciones se ha sembrado esta corrupción. ¿Qué hacer como sociedad para salir, Fred? Bueno, probablemente tiene un factor, a ver, sí, quizás es un factor cultural como tal, la llamada viveza criolla como tal. Si usted puede irse a espacios, llamados así, ¿no? Llamados espacios no latinoamericanos, sino iberoamericanos. Yo miro esta misma corrupción, por ejemplo, en Italia, en España, en Grecia como tal. Y por eso es que se da una crisis de la democracia como tal, por cómo está concebido las instituciones, es decir, cualquier partido político, tú, si siquiera vamos a un espacio determinado, España, caso Gürtel, el partido político de turno, con el caso Gürtel, se apropió de las instituciones de garantía como tal, desfalcó a las instituciones de garantía. Si quiere irse a otro espacio territorial, Italia, Manipulet, desfalcó a las instituciones públicas del mundo financiero con el partido político de turno. ¿Qué podemos hacer? Ferrajoli nos dice que hay una inclusión propia del partido político a la institución de garantía. ¿Cuál puede ser la salida? Que la institución de garantía, cualquiera que sea que garantice los derechos, no esté en manos de cierto partido político, sino más bien que sea una política estatal, porque usted responde a la Constitución, cualquiera que sea, ¿no es cierto? Y usted tiene un plan desarrollado que es constitucional, políticas públicas están en la Constitución y ese desarrollo debería ser una política de Estado como tal. Entonces, probablemente, como partimos desde la desconfianza siempre, desconfianza de jueces, de instituciones, de partidos políticos, de personas y de todos, probablemente se pueda hacer una salida como tal. Probablemente desde la teoría de la democracia y de la política como tal. Y yo lamento no seguirla acompañando. Podemos dejar esto para un segundo espacio, porque si no me quedo. Y nos estaremos viendo en la UTLA para realizar algo presencial, algo un poco más formal, con Fabio y con el Instituto de la Escuela de Derecho que representaron. Muchas gracias, estimado doctor. Quiero agradecerle a nombre de Academia Debate y Sociedad por su aporte. Es admirable la ponencia que nos ha dado. Algunas personas que Gracias. se encuentran como profesionales, estudiantes, aprenden estos espacios académicos y sin duda esto contribuye al debate que el país necesita en este momento. No podemos olvidarnos que como ciudadanos debemos arrimar los hombros y debemos poner las manos para trabajar en equipo y sacar adelante a nuestro país, más allá de esperar de los políticos o esperar de cualquier actor que quiera relucir en un determinado momento. Nosotros como ciudadanos tenemos que trabajar duro desde nuestras profesiones, desde nuestros espacios y contribuir a la academia y el progreso de nuestro país. Entonces, te doy las palabras finales, Fabio, y muchas gracias, doctor. Qué gusto. Yo me desconecto porque me dejan. Un gusto Perfecto. verlos. Gracias. Chao. Bueno, ahora queremos agradecer a todas las personas que han asistido a este evento esta noche. Queremos también invitarles a futuros eventos que estaremos organizando conjuntamente Academia Debate y Sociedad y ACEULA Derecho. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y una buena noche con todos. Muchas gracias, Fabio. Una buena noche.